hoy disfrutando de este ratito, de esta presentación de Martina. Martina va a continuar, vamos a continuar con el mundo de las funciones y de las familias diferentes de funciones. Bueno, y ahí Andrés estaba preparando para que quede linda y grabada la clase, y la podamos compartir y escuchar después todas las veces que necesitemos por YouTube. Así que para que estemos con los tiempos, Martina, te dejamos y te escuchamos atentamente. Estamos con las cámaras apagadas, que viste que uno le da las señales para poder charlar, pero te estamos escuchando y, bueno, no te vamos a interrumpir. Y te vamos a interrumpir. Carla, todo tuyo. Por favor, sí, participen mucho. Sí. Bueno, gracias Norma por la presentación. Bueno, hola a todos, mi nombre es Martina. Conmigo vamos a ver la segunda parte del bloque número 3, que es el bloque de funciones, y vamos a avanzar sobre la familia de funciones polinómicas. Bueno, a método de introducción para poder empezar con el estudio de estas funciones, lo que vamos a ver es una situación en la provincia de La Pampa, ¿sí? En el noroeste de la provincia de La Pampa se desarrolla la agricultura del secano. Esta agricultura lo que implica es que el ser humano no contribuye a la irrigación de los campos, sino que más bien proviene únicamente de las lluvias. En esta zona del noroeste pampeano, debido a las condiciones, esta actividad agrícola se combina con la ganadera para poder conservar la fertilidad de los suelos, ¿sí? Generalmente el trigo es uno de los cultivos que se desarrolla en esta zona, pero hay muchísimos cultivos más. Generalmente el maíz se utiliza como un cultivo que es alternativo, y con una buena condición climática se levanta la cosecha, y el maíz se puede levantar en la cosecha como grano, o más bien se puede destinar al pastoreo como forrajero. Lo que vamos a analizar ahora es el proceso de recolección del maíz, ¿sí? Este proceso de recolección del maíz se divide en dos etapas. En una primera etapa, una vez sembrado el maíz, se deja secar la planta, y cuando se obtiene el secado óptimo de la planta, se pasa a una segunda etapa, en donde lo que se hace es separar la mazorca de la planta. Y este proceso se puede hacer, como vemos en la imagen de la izquierda, de manera manual, o también lo podemos hacer utilizando maquinarias. Las máquinas vienen preparadas con distintos tipos de cabezales que permiten separar la mazorca de la planta y reducir el volumen de esa mazorca e enviarla a otra máquina. La utilización de las máquinas en el campo nos sirven porque nos permiten un gran ahorro de tiempo, un gran ahorro de mano de obra, y además son muy útiles cuando las dimensiones de los campos son muy grandes. Entonces, yo les propongo analizar, a ver si cambia. Les propongo analizar esta imagen de acá, que tenemos una máquina cosechadora que está cosechando el maíz, en donde la mazorca de maíz lo que hace es atravesar este cabezal y es enviada hasta esta otra máquina que tenemos acá atrás. Entonces, vamos a analizar el trayecto que realiza acá el maíz, ¿sí? Para hacer un análisis más profundo, vamos a utilizar GeoGebra, que va a ser la herramienta que vamos a utilizar muchísimo el día de hoy. Bien. Bueno, acá estamos en el GeoGebra, y lo que yo hice acá en GeoGebra fue insertar la imagen que yo quiero analizar, que es la de la máquina cosechadora, y como lo que yo quiero analizar es el trayecto del maíz, desde que atraviesa el cabezal que llega hacia la máquina de atrás, lo que hice fue insertar una serie de puntos y le pedí a GeoGebra que me trace una función que simule el trayecto del maíz.
que es esta función que vemos acá en rojo, ¿sí? Entonces, yo les hago una pregunta. De acuerdo a lo que vimos anteriormente con nuestra compañera Luján, ¿esta función, creen que es una función que es continua? Sí, Sí, es continua. ¿Me podría decir por qué? porque está definida, o sea, en todo el eje, en todo lo que el eje, digamos. Bien, también podríamos decir porque es una función que yo la puedo hacer de un solo trazo sin levantar el lápiz, como habíamos visto en el práctico, o también porque es una función que no presenta ningún tipo de discontinuidad o salto. Entonces podemos decir que es una función continua. Ahora, antes nosotros habíamos visto funciones lineales. ¿Creen que esta es una función lineal, que es una línea recta? No. Hay un chat, vi que no. Bien, no, no es una línea recta, es una curva esto que vemos acá. Y ahora, si vamos a observar la vista algebraica, vamos a observar cuál es la expresión analítica de la función que tenemos acá. Fíjense, la función que está marcada en rojo es esta que tenemos acá. ¿Conocen esta función? ¿O pueden observar alguna diferencia de las funciones que hemos visto antes, de las Es una funciones cuadrática. lineales? Aquí en el chat están, no sé si lo alcanzas a ver. Es una sí, sí, ahí lo alcancé a ver, es una cuadrática, dice Bau. Perfecto, chicos, sí, es una ecuación, es una función cuadrática. Acá vemos que el exponente de la x ya no aparece solamente de manera lineal, sino que aparece también elevado al cuadrado. Perfecto, entonces ahora volvamos a las diapositivas. Y vamos a continuar. Bueno, entonces, en conclusión, las cosas que vimos hasta acá fueron que tenemos una función que es continua, que su trayecto no es lineal, que el exponente aparece al cuadrado. Y el trayecto que tenía este serial desde que estaba en el cabezal de la máquina hasta que llegaba a la máquina que tiene atrás, es un movimiento parabólico. Este movimiento parabólico lo podemos encontrar en distintas ocasiones de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo si yo les digo cuando un basquetbolista arroja la pelota al aro de básquet, o por ejemplo en trayectorias de proyectiles o cañones, encontramos estos movimientos parabólicos, que este movimiento parabólico lo que hace es describir el trayecto de una parábola. Y las funciones que tienen un trayecto de una parábola son las funciones que vamos a comenzar a estudiar ahora, que es la función cuadrática. Vamos a ver la definición. Se llaman funciones cuadráticas a las funciones que responden a la ecuación y igual a a por x al cuadrado más bx más c, en donde a, b y c son números reales cualesquiera y a es distinto de 0. Sus gráficos tienen la forma de parábolas y en todos los casos adoptan alguna de las siguientes formas, como vemos en las imágenes de acá. Bien. Esta función cuadrática siempre tiene el eje de simetría paralelo al eje Y. ¿Qué quiere decir? Que si yo observo acá el eje Y, la parábola tanto para un lado como para el otro lado del eje Y es simétrica, ¿sí? La localización del vértice va a depender de los valores de A, B y C, y la dirección de las ramas y la forma más o menos estilizada de la curva solo dependen del valor de A. Ahora vamos a estudiar particularmente todos estos casos. Empecemos con estudiar la parábola de función y igual a x al cuadrado, que es la parábola más sencilla. Se trata de una curva que es simétrica con respecto al eje Y, que tiene un mínimo en el punto 0, 0, como vemos acá, que llamamos vértice a este punto.
es una función que es continua, pues no representa saltos y se puede representar de un solo trazo. Bueno, analicemos ahora la localización del vértice. Es interesante observar que la parábola que tenemos acá y la recta de ecuación y igual a c se cortan en puntos, en este y en este, cuyas abscisas corresponden a la solución de la ecuación ax al cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Sí? Las abscisas de estos puntos, sus soluciones son x sub 1 igual a 0 y x sub 2 igual a menos b sobre a. ¿Ven? Acá en 0 se corta y en menos b sobre a también. Ahora, nosotros tenemos que este punto de acá es el vértice. Y observemos que el vértice está en el medio de estos dos valores. Entonces, la abscisa del vértice es el punto medio, que es p igual a menos b, todo dividido 2 por a. Conociendo la abscisa del vértice podemos obtener la ordenada, es decir, una vez que tenemos la abscisa, que es el valor en x, para poder obtener la ordenada lo que vamos a hacer es reemplazar este valor en la ecuación y nos va a dar el valor de y, que es la ordenada, y así vamos a poder marcar el vértice, ¿sí? Y dando valores en puntos próximos al vértice, se localiza y se construye la parte central de la parábola. Ahora veamos el rol del coeficiente principal. Es muy fácil comprobar que si a es mayor que 0, las ramas de la parábola van hacia arriba, y que si a es menor que 0, las ramas van hacia abajo. Además, cuanto mayor sea el valor absoluto de a, más estilizada es la curva, y por lo tanto, cuanto menor sea el valor absoluto de a, más achatada es. Ahora, para poder entender todas las definiciones que vimos hasta acá, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo nos dice que representemos la parábola de ecuación y igual a un medio de x al cuadrado menos 3x igual 0. Entonces, para eso yo me voy a trasladar a la pizarra. Ahí está abriendo y ya les vuelvo a compartir. Bien. Ahí se está viendo el iDraw. Sí, sí. Bien, gracias. Bueno, entonces teníamos en este ejemplo que representar la función de ecuación y igual a un medio de x al cuadrado menos 3x, ¿sí? La ecuación un medio de x al cuadrado menos 3x igual a 0 tiene dos raíces evidentes, como dijimos antes. X sub 1 es igual a 0 y x sub 2 es igual a menos b sobre a. ¿Alguien me puede decir cuánto vale b y cuánto vale a en esta ecuación? B vale menos 3 y A vale un medio. Perfecto, entonces si yo reemplazo acá, lo que voy a obtener es menos 3, y acá tenemos que el A vale un medio. Entonces, el menos que tenemos acá afecta a este que tenemos entre paréntesis y me va a quedar un más. Entonces me va a quedar acá 3 dividido un medio, que 3 dividido un medio es lo mismo que hacer 3 por 2, y esto me da 6. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá?
Bueno, ahora lo que vamos a encontrar es la abscisa del vértice, es decir, la coordenada en X del vértice, que teníamos que la coordenada en X del vértice es B igual a menos B, todo dividido 2 por A. Entonces, si reemplazamos, como me dijo la compañera, el B vale menos 3. Y abajo tenemos 2 multiplicado por A, que A vale. Entonces lo voy a poner acá, 2 por 1/2. Fíjense que acá 2 dividido 2 me da 1, entonces acá me va a quedar un 1. Y el menos que tenemos acá afecta al 3, entonces me va a quedar 3 positivo. ¿Sí? Y me quedaría 3 dividido 1, que es 3. Entonces la abscisa al vértice es 3. Pero ahora lo que tendríamos que encontrar es la ordenada del vértice. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar 3 en la ecuación y igual a 1/2 de x al cuadrado menos 3 por x, para obtener la abscisa. Entonces, me va a quedar 1/2 de 3 al cuadrado menos 3 por 3. Entonces, me quedaría 1/2, 1/2 y 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Perfecto, muy bien. Y menos 3 por 3 me quedaría menos 9 también. Entonces me quedaría 9/2 menos 9, ¿sí? Porque 1/2 por 9 es 9/2. ¿Alguien puede hacer esa cuenta? Si tienen la calculadora a mano. Bueno, este resultado da menos 4,5, ¿sí? No sé, ay, no estoy escribiendo. Menos 4,5. Entonces esta es la coordenada en Y del vértice. Entonces tenemos las dos raíces, que una vale 0, la otra dijimos que vale 6, y tenemos las dos coordenadas del vértice. Acá tenía un chat, menos 9. Así que ahora con estos tres datos vamos a representar a esta parábola, ¿sí? Y ahora vamos al GeoGebra. Bien, entonces en el GeoGebra yo lo que voy a hacer es insertar estos puntos que dijimos que tenemos. Las raíces son los puntos en donde la parábola corta al eje X, ¿sí? Entonces voy a acercar la vista gráfica y la voy a desplazar un poquito. Y nosotros teníamos que una valía 0 y la otra dijimos que valía 6. Y después teníamos que el vértice B tenía coordenadas 3 en X y menos 4,5 en Y. Ahí lo voy a desplazar porque no me aparece. Porque, Marti, pusiste menos 4,5. Ah, es punto, tenés razón. No me di cuenta, gracias, vale. Bien, va de nuevo, B igual 3 y menos 4,5. Ahí está, ahora sí. Perfecto, muchas gracias, vale. Bueno, entonces ahora, a partir de estos 3 puntos, nosotros ya podemos trazar nuestra parábola, que es la función que va a estar dibujada por acá. Miren, si yo le inserto en el GeoGebra, es y igual a
1/2 de x al cuadrado menos 3x. ¿Ven? Entonces tenemos que esta parábola corta al eje x en las raíces que tenemos que es 0 y 6, y el vértice es el punto que encontramos acá. ¿Sí? Bueno, esa es la forma que tenemos para poder representar una parábola cuando tenemos la ecuación y la queremos representar, encontrando las raíces y el vértice se puede hacer. Ahora vamos a continuar. Bien. Visto este ejemplo, ahora lo que vamos a ver son las formas de escribir una función cuadrática, ¿sí? Como vimos, una función cuadrática puede definirse a través de una fórmula como la siguiente: y igual a ax al cuadrado más bx más c con a, b y c, números reales, y a distinto de 0. A esta manera de escribir la fórmula de una función cuadrática se la llama forma polinómica, ¿sí? Ahora, la fórmula, que es de ecuación y igual a por x menos p al cuadrado más k, se la denomina la forma canónica, en donde los valores p y k son las coordenadas del vértice. Es decir, cuando tenemos una fórmula de esta forma, que está escrita de la forma canónica, la información que nos está dando es las coordenadas del vértice de la parábola. Ahora, si es igual a por x menos x sub 1 por x menos x sub 2, en donde x sub 1 y x sub 2 son las raíces de la función cuadrática, a esta manera de escribir la fórmula de una parábola se la llama forma factorizada. Como ven, tenemos acá 3 factores que se están multiplicando, y x sub 1 y x sub 2 son las raíces de la parábola. Bien. Ahora lo que vamos a ver son las traslaciones de las parábolas. Para eso también vamos a volver a GeoGebra para que lo puedan observar gráficamente y sea más fácil para ustedes. Acá se está viendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos ahora a centrarnos en este lado del GeoGebra. Y lo que vamos a analizar son las traslaciones de la parábola. Primero vamos a ver cómo afecta el rol del coeficiente principal, ¿sí? Habíamos dicho que si el valor absoluto de A era cada vez más grande, veamos los cambios que pasan en la parábola. Cada vez es más estilizada, ¿sí? Cada vez se va estilizando más. Ahora, cuanto más chico sea el valor absoluto de A, vemos que más achatada es, ¿sí? Ahora, si yo le doy valores negativos al coeficiente principal, fíjense que las ramas de la parábola van hacia abajo, ¿sí? Y lo mismo ocurre. Cuanto más grande sea el valor absoluto de A, más estilizada va a ser la curva, y cuanto más pequeño sea el valor absoluto de A, más achatada es. Ahora, fijémonos qué pasa cuando vale 0, porque nosotros cuando definimos una función cuadrática, la condición de que A sea distinto de 0 es por esto, porque si nosotros tenemos que A es 0, nos quedaría la recta sobre el eje X. Entonces, eso es importante. Bueno, la dejo acá en 1 y ahora vamos a ver cómo afecta cuando cambiamos el término independiente de la función cuadrática, ¿sí? ¿Qué pasa cuando aumento el c? Fijémonos, cuando yo voy incrementando los valores de c, la parábola sigue conservando su forma, pero se va trasladando verticalmente hacia el eje y positivo. Y cuando yo le doy valores negativos al c, fíjense que la parábola sigue conservando su forma, nada más que se va trasladando verticalmente hacia abajo, ¿sí? Ahora la vuelvo a dejar en donde está. Bien, ahora veamos qué pasa cuando yo incremento o disminuyo
el P, que dijimos que P es la abscisa del vértice, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo incremento o disminuyo el valor de P, que es la abscisa del vértice? Fíjense, si yo lo corro hacia la derecha, lo aumento, fíjense que la parábola, conservando su forma, se va trasladando hacia la derecha sobre el eje horizontal, que es el eje X. Y si yo le doy valores negativos, la parábola se va trasladando hacia el eje negativo de las X. Disculpen. Al hablar tanto se me seca la garganta. Perdón. Entonces, volvemos acá y dijimos que cuando disminuimos la coordenada en X, la abscisa de nuestro vértice, la traslación de la parábola es horizontal y puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien. Ahora lo que vamos a ver es un ejemplo en donde tenemos todos los valores que estén corridos. Por ejemplo, supongamos que A vale 2. Ahí está, A vale 2. Que el P vale 3 y que el C vale menos 2, por ejemplo. Ahora lo que vamos a observar es este lado del GeoGebra. Fíjense, acá nosotros tenemos la parábola de ecuación básica y igual a x al cuadrado. Esta parábola que tenemos acá es la que trasladamos. Fíjense, en primer lugar las ramas de estas parábolas están más estilizadas porque, a diferencia de la básica, tenemos el 2 que está multiplicando al x al cuadrado. Por lo tanto, la rama de la parábola va a ser hacia arriba porque la es positivo y más estilizada. Ahora, como el P, que es la abscisa del vértice, vale 3, entonces yo me voy a correr 3 unidades hacia la derecha, ¿sí? Y ahora, como el C vale menos 2, el C afectaba la traslación de la parábola verticalmente, y como es menos 2, yo me voy a trasladar 2 unidades hacia los negativos, ¿sí? Entonces, la forma de trasladar la parábola sería esta. Esta es la parábola trasladada, y esta es la parábola básica igual a x al cuadrado. ¿Se entiende, chicos? Bueno, ahí veo que en el chat me están respondiendo que sí. Gracias, chicas. Perdón que se me seca mucho la garganta. Bueno, vamos a volver entonces a las diapositivas y vamos a ver que en forma general, la gráfica de una función que es de la fórmula y igual a x al cuadrado más k se obtiene trasladando k unidades a la gráfica de y igual a x al cuadrado en la dirección del eje y. Si k es positivo, la gráfica se desplaza en el sentido en que los valores del eje aumentan. Y si el k es negativo, la gráfica se desplaza hacia valores en el que el eje decrece. Ahora, la gráfica de la función y igual a x menos p al cuadrado se obtiene de la de y igual a x al cuadrado trasladándola a un tramo p en la dirección del eje x. Si el p es mayor que 0, la parábola se traslada hacia la derecha. Y si p es menor que 0, la parábola se traslada hacia la izquierda. Ahora, el vértice de x menos p al cuadrado más k, dijimos que está en p y k. Y la gráfica se obtiene trasladándola de la de y igual a x al cuadrado, un tramo p hacia la derecha y un tramo k hacia arriba.
Bueno, ahora lo que vamos a analizar son los máximos, mínimos, ceros, crecimiento y decrecimiento de las funciones cuadráticas. Para eso vamos a recordar la definición de cada uno de ellos. El conjunto de positividad de una función es el conjunto de valores del dominio en cuyas imágenes son positivas, es decir, las abscisas de los puntos de la gráfica cuyas ordenadas son positivas, y esto se simboliza como C+. Ahora, el conjunto de negatividad de una función es el conjunto de valores del dominio cuyas imágenes son negativas, es decir, las abscisas de los puntos de su gráfica cuyas ordenadas son negativas, y se simboliza C-. Ahora, si en un determinado intervalo del dominio los valores de una función van incrementándose a medida que crece el valor de la coordenada de x, la función se dice que es creciente en ese intervalo. Y si los valores van decreciendo a medida que se incrementan los valores de x, la función se dice que es decreciente en ese intervalo. Ahora también, para poder seguir comprendiendo todo lo que vimos hasta acá, vamos a volver a GeoGebra. Okay. Bien, vamos a hacer entonces un análisis completo de la función cuadrática. Acá yo le voy a cambiar este valor y le voy a poner un 3, así la vemos acá. Bueno, acá tenemos la parábola que es de ecuación menos 2x al cuadrado más x más 3, ¿sí? Analicemos primero el dominio de esta función. El dominio es el conjunto de valores que se le puede asignar a la variable independiente x. Y fíjense que una parábola a lo largo del eje x puede tomar todos los valores que quiera, ¿sí? Entonces, por eso decimos que el dominio de las funciones cuadráticas son todos los reales, ¿sí? Ahora, vamos a analizar el conjunto imagen. El conjunto imagen son los conjuntos de valores de y que toma la función. En este caso particular de la parábola que tenemos acá, fíjense que los valores que toma del eje y son desde acá y todos para allá abajo, ¿sí? Entonces, el conjunto imagen de esta parábola es del menos infinito hasta el 3,13, que es la coordenada en y del vértice, ¿sí? Son todos los valores en y que toma esta función, de acá para abajo. Y se escribe como el intervalo abierto desde el menos infinito hasta el 3,3. Ahora, vamos a ver los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Vamos a analizar en este caso las dos ramas de la parábola. Nosotros dijimos que a medida que crecen los valores de eje X, hay que ver si aumentan o disminuyen los valores de nuestra función. Fíjense, si nosotros venimos desde acá atrás y venimos aumentando los valores de X hasta acá, analicemos, hasta la primera parte, la primera rama de la parábola. Acá los valores de la función, ¿vienen creciendo o decreciendo? ¿Qué creen ustedes? Crece. Creciendo. Crecen. Muy bien. Y ahora, cuando yo, a partir de acá, en la segunda rama de la parábola, cuando yo voy tomando valores de X cada vez más grandes, la parábola va haciendo este movimiento de acá. ¿Ustedes qué creen que pasa acá? Decrece. Muy bien, está decreciendo. Entonces, una manera de expresar los intervalos de crecimiento y decrecimiento es decir, el intervalo de crecimiento es el conjunto de valores de x para cuales la función es creciente, y eso es desde el menos infinito, porque viene desde allá abajo,
hasta el 0,25, que esa es la abscisa del vértice, ¿sí? Y el intervalo de decrecimiento va a ser desde ese punto, desde el 0,25 hasta el infinito, la función es decreciente. Muy bien, ahora vamos a analizar los conjuntos de positividad y negatividad. El conjunto de positividad son los valores para los cuales la función es positiva, es decir, está por encima del eje X. Entonces, ¿ustedes qué me pueden decir? ¿Qué parte de la parábola está por encima del eje X? De todo esto que tenemos acá. O me pueden decir el intervalo si quieren. Fíjense que la gráfica de la función de esta parábola que está por encima del eje X es esta pancita que tenemos acá. Esta está por encima del eje X. Después, de acá para abajo está por debajo del eje X. Y después, a partir de este punto para acá abajo, está por debajo del eje X. Entonces, el conjunto de positividad va a ser el intervalo menos 1 y 1,5, ¿sí? Estos dos puntos. ¿Alguien me dice qué son? ¿Se acuerdan que recién lo vimos? Son los puntos en donde la parábola corta el eje X y tienen un nombre. ¿Cómo se llaman? Raíces. Muy bien, son las raíces. Entonces, vemos que acá el conjunto de positividad de esta parábola en particular es el intervalo menos 1 y 1,5, que son raíces. Ahora, el conjunto de negatividad va a ser el resto, como les señalé recién, del menos infinito hasta el 1, está por debajo del eje X, y del 1,5 hacia el infinito, también la gráfica de la función está por debajo del eje X. Ahora, vamos a analizar el máximo o mínimo de esta función. ¿Por qué acá aparece 1? Fijémonos, esta parábola en particular, como tiene las ramas hacia abajo, fíjense que esta parábola viene desde el menos infinito, llega hasta acá y se va al infinito otra vez. Entonces, el vértice, que es este punto de acá, actúa como un valor máximo, en este caso. Pero, por ejemplo, miren, si yo les pongo una parábola así, que es con las ramas positivas, no sé si puedo desplazar esto acá, bien, ahí, la función en este caso va a tener un valor mínimo, ¿sí? Eso va a depender de para dónde estén dirigidas las ramas de la parábola. Por eso aparece un máximo o mínimo, pero nunca va a tener ambos a la vez, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro. Vamos a continuar. O sea que ya le podríamos estar preguntando a los chicos si el coeficiente principal, el valor de A, es 5, sí, si va a tener un máximo o un mínimo. ¿Qué dicen, chicos? El coeficiente principal es 5, es positivo. ¿Las ramas para dónde van a ir? Ahí hay una respuesta en el chat. Para arriba, sí, ahí estoy viendo que están poniendo mínimo. Muy bien, va a tener un mínimo porque las ramas van a ser. Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces y lo que vamos a ver ahora son la intersección entre parábolas y rectas. En general, para poder hallar los puntos de corte entre una recta de ecuación y igual a x más b y una parábola, se resuelve el sistema de ecuaciones que está formado por ambos. Puede tener dos soluciones si se cortan, una solución si son tangentes o ninguna solución. Vamos a verlo gráficamente. Fíjense en las imágenes de acá. Acá si se cortan la parábola y la recta, va a haber dos puntos de intersección y va a haber dos soluciones. Acá si tenemos la parábola y la recta, que es tangente, solamente la va a tocar en un solo punto, ¿sí? Y después, por último, acá, si tenemos la parábola y la recta que nos intersecan, entonces no hay ningún punto de intersección, por lo tanto, no va a haber ninguna solución, ¿sí?
Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dice, ¿cuáles son los puntos de intersección entre las gráficas de las funciones que están definidas por la fórmula? F de x igual a 1/2 de x al cuadrado menos 2x más 5 medios, y g de x, que es la recta de ecuación, menos 3x más 4. ¿Sí? Ahí abro la pizarra y vamos a continuar viéndolo. Ahí se está viendo la pizarra. Bien, buenísimo. Bueno, entonces nosotros acá teníamos cuáles son los puntos de intersección entre estas dos funciones que están definidas por estas fórmulas. Para poder encontrar la intersección es conveniente resolver la siguiente ecuación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a igualar estas dos funciones. Las igualamos, como vemos acá, y lo que vamos a hacer es pasar estos dos términos, los vamos a pasar al otro lado de la igualdad, ¿sí? Entonces vamos a tener 1/2 de x al cuadrado menos 2x más 5 medios, el 3x que estaba restando pasa sumando al otro lado de la igualdad, y el 4 que estaba sumando pasa restando al otro lado de la igualdad, ¿sí? Entonces, 1/2 de x al cuadrado me queda igual, después acá yo tengo menos 2x más 3x, me queda 1x, ¿sí? Y 5 medios menos 4 me queda que es menos 3 medios, ¿sí? Y todo esto igual a 0. Ahora, aplicando Bhaskara, resulta que encontramos las raíces. X sub 1 me dio que es 1, y x sub 2 me dio que vale menos 3, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer para saber si esta parábola y esta recta se intersecan es reemplazar este valor en la ecuación de la recta y nos va a dar un punto, ¿sí? Y nos va a dar un valor que ese va a ser el punto de intersección. Si yo reemplazo 1 en esta ecuación, fíjense, me va a quedar menos 3 por 1 más 4, o sea que me queda menos 3 más 4. Entonces me va a quedar 4 menos 3 es 1. Por lo tanto, g en 1 vale 1. ¿Sí? Ahora, si tenemos que x sub 2 es igual a menos 3, entonces ahora lo que yo hago es evaluar menos 3 en la ecuación de la recta. ¿Sí? Si yo reemplazo por menos 3 acá, fíjense que me va a quedar menos 3 por menos 3, más 4. Y menos 3 por menos 3 es 9 positivo, ¿sí? Más 4, esto me da 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ahora lo vamos a ver gráficamente. Nosotros estábamos acá y fijémonos que gráficamente los puntos de intersección entre ambas gráficas eran x sub 1, que era la primer era la solución de igualar la parábola igual a 0, x sub 1 valía 1 y g en 1 vale 1, o sea el punto 1, 1. Y luego la otra era x sub 2 y la coordenada de g evaluado en menos 3, que era x sub 2, ¿sí? Y que esto nos da el punto menos 3, 13. Y esto se puede verificar trazando ambas gráficas en un mismo par de ejes. Pero si nos pide encontrar los puntos de intersección, la forma correcta es hacerlo como lo hicimos anteriormente. ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Quieren que volvamos a ver algo? Sí, dice algo. Bueno, si se entendió, vamos a continuar y lo que vamos a ver ahora
son inecuaciones de segundo grado. Primero lo que vamos a ver son inecuaciones de segundo grado con una variable. Y vamos a volver a la pizarra para ver un ejemplito. Bien, acá estamos en la pizarra. Y el ejemplo que tenemos es la inecuación x al cuadrado menos 3x menos 4 menor que 0. Veamos que la parábola que tiene la función y igual a x al cuadrado menos 3x menos 4 nos va a ayudar a reflexionar. En ella, decir que x al cuadrado menos 3x menos 4 es menor que 0 es lo mismo que decir que y sea menor que 0, ¿sí? ¿Y cuándo y va a ser menor que 0? Todo esto son los puntos en los que la gráfica queda por debajo del eje X, ¿sí? Entonces, si lo vamos a analizar en GeoGebra, esto saco lo que habíamos visto antes, y acá trazo la parábola que tiene ecuación x al cuadrado menos 3x menos 4, ¿sí? Esta es la que teníamos acá. Voy a acercar un poquito y voy a desplazar. Entonces, dijimos, como nos pide los que son menores que 0, es lo mismo que decir que y sea menor que 0. Es decir, todos los puntos de la gráfica que quedan por debajo del eje X. ¿Y cuáles son los puntos o cuál parte de la gráfica queda por debajo del eje X? ¿Alguien se anima a rayarme acá con la función anotar del Zoom para decirme qué parte es? ¿O me la puede decir? Bueno, a ver, puedo repetir la pregunta. Bien, la pregunta es, nosotros tenemos esta parábola de acá y tenemos que encontrar los puntos para los cuales esta parábola es menor que 0. Y decir que los puntos de esta parábola sean menor que 0 es lo mismo que decir que y sea menor que 0. Es decir, los puntos que están por debajo del eje X de nuestra parábola. ¿Y cuáles van a ser? Ay, mira, ahí me están fallando. Bien, muy bien. Fíjense, gracias Bau por la colaboración, que los puntos para los cuales nuestra función toma valores que la gráfica están por debajo, lo voy a acercar, así se ve bien la intersección acá, es entre el menos 1 y el 4, porque entre menos 1 y 4 la pancita de nuestra parábola nos queda por debajo del eje X. Entonces, los puntos para los cuales la parábola va a ser menor que 0 son los puntos del intervalo abierto menos 1, 4. Y es por eso que la línea de acá no es compacta, sino que más bien es punteada, porque tenemos un menor estricto. Ahora, si nos pidiera el menor igual, fíjense que sí considera al menos 1 y al 4, es decir, la solución sería el intervalo cerrado con corchetes menos 1, 4, y es por eso que gráficamente la línea acá sí es compacta. Ahora, analicemos qué pasa si nos pide los que son mayores que 0, es decir, los puntos de la gráfica que se encuentran por encima del eje X. ¿Esos puntos cuáles van a ser? Lo tenemos que responder como un intervalo. Sí, muy bien, ahí está Bau marcando. Bien, acá lo que quiere decir, me parece Bau, que es que desde el menos infinito hasta este punto de acá y del 4 en adelante, estos son los puntos que vean que esta rama de la parábola se encuentra por encima del eje X y esta otra también, porque esta partecita se encontraba por abajo. Ahora, si lo ponemos en GeoGebra, fíjense que es justamente donde nos marcaba Bau, que va a ser del menos infinito hasta el 1, teníamos acá, y del 4 al infinito va a ser los valores para los cuales la parábola es mayor que 0. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos?
Sí. Bueno, perfecto. Vamos a reanudar acá y vamos a continuar. Bueno, lo que vimos recién eran inecuaciones de segundo grado con una variable. Ahora lo que vamos a ver son inecuaciones de segundo grado con dos variables. Las expresiones de segundo grado en X y en Y dan lugar a muchos tipos de curvas que son distintas de las parábolas. Por eso nos vamos a encontrar en la interpretación general de lo que son las inecuaciones de segundo grado con dos incógnitas y nos vamos a limitar a ver unos ejemplos en los que se puedan resolver apoyándonos en parábolas. ¿Sí? El siguiente ejemplo nos dice que estudiemos el significado de que y sea mayor que x al cuadrado menos 3x menos 4, que es la parábola que teníamos recién. Vamos a volver al GeoGebra y vamos a analizar y vamos a entender el significado de esta inecuación. Bien, acá estamos en el GeoGebra. Y lo que nosotros teníamos, voy a escribirla acá, teníamos que y es mayor que x al cuadrado menos 3x menos 4. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa cuando queremos analizar acá? Fíjense que cuando nosotros trazamos una parábola en el eje cartesiano, nos divide al plano en dos partes. En una parte, en todos los puntos que están por acá dentro de la parábola, y la otra parte en la que me divide el plano son todos los puntos que están por acá afuera. Entonces yo en esta inecuación tengo que saber qué puntos voy a tener que pintar, ¿sí? Si están todos los que están acá afuera o todos los que están acá adentro. Ahora, para saber cuáles son, una estrategia que se puede hacer es tomar un punto del semiplano que yo quiera y ver si se cumple esta desigualdad. Si se cumple, entonces los puntos que yo quiero pintar son los que estaban ahí. Y si no se cumple, quiere decir que es la otra parte del plano en la que divide la parábola. Entonces, por ejemplo, a ver, escribo acá. Si yo les digo que tomemos el punto 0, 0, que es el punto que está acá, y vamos a analizar si se cumple esta desigualdad. Es decir, que x e y valen 0. Si yo reemplazo en la ecuación, me va a quedar 0 es mayor que 0 elevado al cuadrado menos 3 por 0 menos 4. Menos 4. ¿Sí? Entonces, haciendo las cuentas me queda que 0 es mayor, 0 al cuadrado es 0, y un número multiplicado por 0 también me da 0, y me quedaría el menos 4. ¿Sí? Entonces, acá me queda 0 es mayor que menos 4. ¿Esta desigualdad es válida? 0 es mayor que menos 4. Sí. Sí, es cierto. 0 es mayor que menos 4. Entonces, los puntos que yo tengo que pintar son todos los que están acá adentro. Es decir, todo esto que está acá, ¿sí? Todo lo que está por dentro de la parábola. ¿Sí? Y es una línea punteada porque tenemos un mayor estricto, entonces la curva va a ser punteada. Ahora, fíjense si yo les digo que tenemos un sistema de inecuaciones y además de tener esta que tenemos acá, tenemos los y que son menores a x más 1. Y voy a dibujar la llavecita de que este es el sistema que tenemos que resolver. Fíjense, que y sea mayor a x al cuadrado menos 3x menos 4 ya lo tenemos acá. Ahora, ¿qué nos va a servir? Trazar la recta de ecuación x más 1. ¿Y qué nos pide acá? Los y que son menores a x más 1. Es decir, ¿qué parte del semiplano voy a tener que pintar? ¿Los que están por acá
o los que están por acá? ¿Alguien quiere rayar acá? ¿Se animan a decir cuál de estos dos tengo que pintar? Ahí rayó Carla y me rayaste esta parte de arriba. Y Bau me hizo todos los que están acá abajo. Bien, fijémonos que como nos pide los I menores que la recta, son los que están por debajo de la recta, ¿sí? Entonces sería todos los puntos que están acá, ¿sí? Todo esto que está acá con violeta, ¿sí? Y ahora, como nosotros tenemos que encontrar las soluciones del sistema de inecuaciones, justamente es lo que nos marcó Bau, que sería esta pancita de acá, porque es la intersección de ambas cosas, ¿sí? Ahí lo marco acá y borro todo lo otro. Fíjense que la solución sería esta pancita que me queda acá abajo, ¿sí? Y bueno, todo está con las líneas punteadas porque como tenemos mayores y menores estrictos, entonces la línea tiene que estar punteadita. ¿Se entendió el ejemplo, chicos? Acá veo el chat. Qué divertido que es esto. Bueno, qué bueno. Me alegro que los divierta. Bueno, voy a borrar. Que no puedo borrar. Ah, sí, ahí está. Perfecto. Y vamos a continuar. Bien. Entonces, hasta acá todo lo que hemos visto está involucrado con las funciones cuadráticas, inecuaciones de segundo grado, ya sea con una o dos incógnitas. Ahora vamos a avanzar a otra parte, en donde primero vamos a ver la siguiente situación. Vamos a analizar el llenado de recipientes. Tenemos que un emprendedor pampeano compró una impresora 3D y está probando hacer diferentes formas de recipientes para mates. Y quiere ver cuán rápido se llenan los recipientes de agua en función del tiempo, para poder crear un buen mate. Entonces, lo que yo les propongo es mirar este fragmento de un videíto para poder comprender de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, yo me voy a silenciar y vamos a ver este video. Estaría teniendo problemas para darle play. A ver. Ahora estamos todos con las expectativas de ver el llenado, así que No puedo sacar... a ver si le doy así. Quiero sacar el puntero. Ahí está. Ahora sí. Perdón. Ahora vamos a ver el video. No se está escuchando el volumen, ¿no? Entonces tengo que dejar mi sonido abierto. Perdón. A ver. Vamos a volverlo para atrás. Ahí va. ¿Alguna vez han notado cómo algunos recipientes se llenan más rápido que otros? sí. ¿De qué creen que depende? Estos tres recipientes, por ejemplo, tienen la misma altura, pero diferente forma.
Si estos recipientes se llenan con una llave por la que siempre sale la misma cantidad de agua, ¿cuál creen que se llenará más rápido? Hagamos una gráfica de cómo se llena cada uno de estos recipientes. Empecemos con el vaso cilíndrico. Por cada segundo que pasa con la llave abierta, el nivel del agua sube la misma cantidad. Si el tiempo lo ponemos en el eje horizontal y la altura del nivel del agua en el eje vertical, obtendremos una gráfica como esta. Ahora usemos un vaso más delgado. ¿Cómo cambiará la gráfica? Veamos. Como cae la misma cantidad de agua dentro del vaso, entonces se va a llenar más rápido. Es decir, que por cada segundo que pasa, la altura se incrementa más comparado con el vaso más ancho. Como habrán notado, cuando el vaso se llena más rápido, el ángulo de la recta aumenta con respecto del eje horizontal o de tiempo. Ahora usaremos el recipiente formado por dos partes cilíndricas, una más angosta que la otra. Para describir la rapidez con la que se llena este recipiente, tenemos que hacer la gráfica de la parte más ancha. Y en el momento en que se empieza a llenar la parte angosta, la recta quedará menos acostada. Ahora veamos cómo se ve la gráfica de un recipiente en forma de cono que no tiene sus lados verticales, como el tercer recipiente. Durante el primer segundo, el nivel de agua va a subir muy rápido. Esto se debe a que el recipiente es más angosto de la base y se ensancha constantemente, por lo que la rapidez con la que sube el nivel se va a reducir también constantemente, por lo que su gráfica queda de la siguiente manera. Pero no todos los recipientes tienen los lados rectos. Los hay con lados curvos, como esta botella. Tratemos de dibujar la gráfica de cómo se llena esta botella. Al principio se llena un poco rápido, porque en la base la botella está angosta. Se hace más ancha conforme el nivel del agua alcanza la mitad de la esfera. Pero en cuanto el nivel pasa de la mitad, la botella se empieza a hacer más angosta y el nivel empieza a subir más rápido, por lo que su gráfica quedaría de esta manera. Seguramente las gráficas tienen más curvas cuando los recipientes tienen formas más complicadas. Por ejemplo, esta. El ancho de la botella cambia muchas veces, por lo que la gráfica del llenado de la botella debe mostrar estos cambios. Podemos intentar seguir el contorno de la botella observando el comportamiento de la gráfica. Así, cuando la línea crece hacia arriba, el recipiente es angosto. Y cuando la línea tiende a ir hacia la derecha, el recipiente es ancho. Es así como podemos deducir la forma de la botella. Con las gráficas podemos conocer los recipientes, aunque no los hayamos visto. Bueno, esa era la parte del fragmento que quería que veamos. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les pareció interesante analizar esto de el llenado de recipientes y cómo se grafica? 10 de 10. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora lo que vamos a analizar es en particular uno de los recipientes que a mí me interesa, que en realidad más que nada al emprendedor le va a interesar. ¿Por qué? Porque este recipiente que vemos acá en el GeoGebra, que es la esfera es una figura que ocupa menos superficie lateral, es decir, cuando tenga que hacerlo en la impresora 3D no va a tener que gastar tanto material y además es una de las figuras que tiene mucho volumen, es decir, que entra mucha agua. Entonces este seguramente le va a servir mucho. Y lo que yo quiero analizar, que es también lo que quería analizar este emprendedor, es el nivel del agua en función del tiempo, para saber cuál le conviene hacer con la impresora 3D o no. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? De acuerdo al gráfico que vimos en este video,
como hice en el caso de la máquina cosechadora, acá lo que hice fue trazar una serie de puntos que estos puntos son de acuerdo al trayecto del nivel del agua en función del tiempo, ¿sí? Es este el recorrido. Ahora, GeoGebra, cuando le pido que me trace una función, me traza una función de este tipo que es la naranja. Voy a dejar de mostrar la imagen. Y tenemos esta función de acá, es la naranja, ¿sí? Como ven, si me voy para arriba, es así esta función. ¿Qué me pueden decir? ¿Es continua esta función? ¿Qué les parece? Sí, la naranja sí. Sí. Es continua esta función, la podemos hacer de un solo trazo y no representa ningún tipo de discontinuidad. Vemos que de un solo trazo se podría hacer. Es una función continua, perfecto. ¿Es una función lineal? ¿Es una línea recta? No, No, no es una línea recta. ¿Es una parábola? no. Tampoco. Es otro tipo de curva, ¿sí? Ahora vamos a ver en la vista algebraica de GeoGebra, ¿qué nos dice? Fíjense, la vista algebraica la tenemos acá. Esta es la expresión analítica de la función naranja que tenemos acá. ¿Qué podemos observar de diferente que no habíamos visto en las funciones que vimos hasta acá? Sería un x elevado al cubo, dice Babo. Bien, miremos acá que tenemos un término independiente, tenemos un término lineal, un término cuadrático y ahora nos aparece la x que está elevada al cubo, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a volver a la presentación y vamos a seguir analizando este tipo de curvas que describen una nueva familia de funciones que vamos a estudiar. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos hasta acá? La función que vimos recién es una función que es continua, que su trayecto no es lineal ni cuadrático y que el exponente de la x ahora aparece elevado al cubo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a estudiar ahora son las fórmulas, las funciones que tienen fórmulas de la forma y igual acá por x a la x. No se asusten con tantas letras, siempre en matemática lo que hacemos es y x son las variables sí o sí. K lo que está representando es un número, es una constante, un número real cualquiera. Y n también está representando un número natural, en este caso son del 0 en adelante, porque si no el exponente no estaría definido, ¿sí? Pero k y n representan números y x e y son las variables, ¿sí? Ahora, para poder conocer características de funciones, como por ejemplo, de funciones como por ejemplo g de x igual a x al cubo y trazar su gráfica, se puede hacer un análisis completo de la función. En un principio podíamos asegurar que la gráfica de g no era una recta, porque su fórmula no corresponde al de una función lineal, y por lo tanto va a ser una curva. Para saber qué forma tiene esta curva es necesario realizar un estudio más profundo, ¿sí? Para poder analizar esta función g de x igual a x al cubo, vamos a comenzar con esta. Una manera de analizar la función g y obtener las características de sus gráficas es hallar las raíces, la ordenada al origen, los conjuntos de positividad y de negatividad, analizar la paridad y el crecimiento. Analizando todas estas cosas analíticamente, después la vamos a poder graficar re fácil. Así que vamos a ver cómo se hace. En primer lugar, vamos a analizar las raíces y la ordenada al origen. Fíjense, para obtener las raíces lo que nosotros hacíamos era igualar la función a 0. Si nosotros igualamos x al cubo al 0, el único número que elevado al cubo me da 0 es 0. Así que x es igual a 0. Ahora, para poder encontrar la ordenada al origen, lo que yo hacía es reemplazar por la raíz que obtuve. Si yo reemplazo 0 en g de x, acá la x la reemplazo por 0,
0 al cubo me da 0. Entonces, el único el punto 0, 0, que es el punto que tenemos acá, es el punto que va a contener la gráfica de G, ¿sí? Va a contener a este punto. Ahora, vamos a ver los conjuntos de positividad y de negatividad. Debido al exponente de x es 3, que es un número impar, x al cubo va a ser positivo si x es un número positivo. Y va a ser negativo si x es negativo. Por lo tanto, la función g va a tomar valores positivos para valores de x mayores que 0 y valores negativos para x menor que 0. Dicho de otra manera, el conjunto de positividad del intervalo va a ser del 0 al infinito y su conjunto de negatividad es el intervalo del menos infinito al 0. ¿Sí? Quiere decir que del 0 al infinito, y fíjense, del menos infinito al 0. Entonces, la gráfica de nuestra función g va a estar entre el tercer y el primer cuadrante. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Si no, cualquier cosa me paran. Martina, ahí en el Sí. chat te estaban preguntando de qué era la paridad. Más allá de que se explique más adelante, por ahora decir, por ejemplo, que en este caso x al cubo, como su exponente es impar, se la denomina función impar. Y después vamos a ver pares. Y con eso, ahí está involucrada la idea de la paridad. Yo te dejo seguir, pero simplemente porque lo vi ahí escrito. Bueno, muchas gracias, perdón, yo no la había visto. No, Bueno. no, sí, yo sé que por ahí no estás pudiendo ver todo, que es el chat y demás. Bueno, gracias. Bueno, vamos a continuar. Entonces ya analizamos raíces y ordenada del origen, conjuntos de positividad y de negatividad. Ahora vamos a hacer el análisis de la paridad de la función. Para hacer el análisis de la paridad de la función, lo que se hace es elevar al cubo un número y su opuesto, ¿sí? Y cuando lo hacemos, se obtienen resultados que son opuestos, es decir, que son iguales en valor absoluto, pero con signos diferentes. Veamos qué pasa, por ejemplo, cuando x vale 2 y menos 2. Tomamos dos valores opuestos y vemos qué pasa. Cuando yo tomo x igual a 2, 2 al cubo me da 8. Y con x igual a menos 2 al cubo me da menos 8. ¿Sí? Ahora vemos con 3. Si yo tomo un número y su opuesto, si lo elevo al cuadrado, me dan que son opuestos también, ¿sí? Acá me da 27 y por otro lado me da menos 27. Entonces, esto va a ocurrir para cualquier número real x que yo elija. Siempre va a suceder que menos x al cubo me da menos x al cubo, ¿sí? Ven que acá, si yo tengo menos 3 elevado al cubo, me queda menos 3 al cubo, que 3 al cubo es 27, ¿sí? Saca el menos para afuera. Entonces, ¿esto qué quiere decir cuando pasa esto? Que todos los elementos opuestos del dominio tienen imágenes opuestas. Veamos, este elemento del dominio acá tiene una imagen opuesta, que es este de acá. Ahora, este elemento del dominio que es acá, tiene imagen opuesta que es acá. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bueno, gracias. Perfecto, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a analizar el crecimiento de esta función. Veamos que a medida que se consideran valores de x cada vez mayores, también se obtienen valores de x al cubo cada vez mayores, sin que exista ni un valor máximo ni un valor mínimo. Por lo tanto, la función va a ser creciente en todo su dominio. Es decir, si yo tomo valores muy chiquitos de x y cada vez lo voy aumentando y voy tomando valores más grandes, x al cubo también cada vez me va a ir dando números cada vez más grandes, en donde no existe ni un valor mínimo ni un máximo. Entonces, la función va a ser creciente en todo el intervalo. Y a partir de las características que analizamos de esta función g, podemos obtener una gráfica como la siguiente.
donde trazamos los puntos que tienen imágenes opuestas, el 0, 0, que era la raíz y la ordenada del origen, y dijimos que el conjunto de positividad era en el primer cuadrante, el conjunto de negatividad en el segundo cuadrante, y era creciente. Entonces va a ir así la función. Con todos estos datos se puede, analizando una función, con todo lo que hicimos recién, vieron que la gráfica después ya resulta más fácil de hacerla cuando tenemos todos estos datos. Ahora, el análisis precedente permite apreciar que la función g de x igual a x al cubo es diferente a la de una parábola. Podemos pensar entonces que la variación del exponente de la variable produce variaciones en la gráfica. Una manera de determinar si esto es cierto, lo que podemos hacer es cambiar el exponente de la x por otro número natural y ver qué ocurre. Por ejemplo, podemos analizar la función x a la quinta y x a la cuarta y ver qué pasa. Bueno, vamos a hacer el análisis en primer lugar de la función j de x, que es igual a x a la quinta. En primer lugar vamos a hallar las raíces. Las raíces se hallaban igualando la función a 0. Y como el único número que elevado a la quinta potencia que da 0 es 0, entonces la única raíz de j es x igual a 0. Y la ordenada se obtenía reemplazando este valor en la función. Y 0 a la quinta es 0. Entonces la ordenada del origen también es 0. Entonces la función x a la quinta va a contener al punto 0, 0. Ahora si analizamos el conjunto de positividad y de negatividad. Debido a que el exponente es impar, x a la quinta va a ser positivo si x es un número positivo, y va a ser negativo si x es un número negativo. Por lo tanto, la función j va a tomar valores positivos para cuando x sea mayor que 0, y va a tomar valores negativos para cuando x sea menor que 0. ¿Sí? Dicho de otra manera, el conjunto de positividad va a ser el intervalo 0 al infinito, y el conjunto de negatividad va a ser el intervalo del menos infinito a 0. Entonces, en este aspecto, la función j se comporta igual que la función g, y que cualquier otra fórmula que sea semejante con exponente impar. Hasta acá va a suceder siempre lo mismo, ¿sí? Ahora, vamos a hacer el análisis de la paridad. De igual modo que sucede con la función g de x igual a x al cubo, si nosotros tomamos un par de números opuestos cualesquiera y se los eleva a la quinta potencia, se van a obtener resultados opuestos. Es decir, que para cualquier valor de x se verifica que menos x a la quinta es igual a menos x a la quinta, ¿sí? Como todos los elementos opuestos del dominio de j tienen imágenes opuestas, j se dice que es una función impar. Y es muy útil saber cuándo una función es impar, porque conocer la imagen de un elemento del dominio permite conocer la imagen de su opuesto, sin tener que hallarla mediante la fórmula, ¿sí? Por ejemplo, para el caso este de la función j, tenemos que la imagen de 4, que es un elemento del dominio, es 4 a la quinta, que me da 10.024. Y es posible saber que la imagen de menos 4 es menos 10.024, sin necesidad de hacer la cuenta. Este razonamiento se puede hacer debido a que el exponente es un número impar, ¿sí? Es importante esto. Ahora, vamos a analizar el crecimiento de esta función. A medida que nosotros vamos considerando valores de x cada vez mayores, también se obtienen valores de x a la quinta cada vez más grandes, sin que exista ni un valor máximo ni uno mínimo. Por lo tanto, la función va a ser creciente en todo su dominio. Lo mismo se puede decir de cualquier función cuya fórmula sea semejante y con exponente impar. Ahora, a partir de las características de la función j de x igual a x a la quinta, podemos obtener la siguiente gráfica, que es esta. Esta de acá, ¿sí? Contiene el punto 0, 0, su conjunto de positividad era del 0 al infinito, es decir, acá. El conjunto de negatividad era del menos infinito
al 0, es decir, todo el tercer cuadrante, y dijimos que es creciente en todo su intervalo. Ahora, del análisis de estas dos funciones, que tienen exponentes impares, resulta que sus características son las mismas y que sus gráficas son similares. La diferencia entre ellas surge porque aunque ambas funciones son crecientes, no crecen de la misma manera. Y eso lo vamos a analizar acá. En el siguiente gráfico podemos observar la diferencia. Fíjense que la x al cubo es la que está en naranja y la x a la quinta es la que está en celeste. Ambas funciones son iguales para x igual a 1 y para x igual a menos 1, porque 1 al cubo es lo mismo que 1 a la quinta, que vale 1, ¿sí? Entonces para el 1 vale 1. Y para menos 1 al cubo es igual que menos 1 a la quinta, que es igual a menos 1. Entonces, para menos 1 vale menos 1. En este aspecto son iguales. Ahora, vamos a analizar qué pasa para valores que son mayores que 1, para acá arriba, y menores que menos 1. Fijémonos que la función j está por dentro, ¿sí?, de la función x al cubo. Y de acá para arriba también está por dentro de la función x al cubo. Lo que quiere decir esto es que j crece más rápido que la función g, ¿sí? Pues para un mismo valor de x a la quinta es mayor en valor absoluto que x al cubo. Sin embargo, si observamos en este cuadrado de acá, entre menos 1 y 1, ¿sí? Esto que tenemos acá. Fíjense, ahora la función que está por dentro en esta parte es la x al cubo, y por esta otra parte, la que está por dentro también es la x al cubo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la función g, en este caso, toma valores que son mayores en valor absoluto que la función j. Por ejemplo, si yo tomo un valor entre menos 1 y 1, como por ejemplo un medio al cubo es igual a 1/8, y 1/2 a la quinta es igual a 1/32. Y sabemos que 1 sobre 32 es más chiquito que 1/8. Por lo tanto, la función g acá crece más rápido, toma valores más grandes que la función j. Y estas son las diferencias que vemos entre la función x al cubo y x a la quinta. Ahora lo que vamos a hacer es analizar la función de fórmula h de x igual a x a la cuarta, ¿sí? En primer lugar, como hicimos anteriormente, vamos a encontrar las raíces. La única raíz de esta función es x igual a 0, porque un número que elevado a la cuarta me dé 0 es 0, ¿sí? Y este es el único número que tiene una potencia que da igual a 0, y su ordenada también va a ser 0. Por lo tanto, la función x a la cuarta contiene el punto 0, 0. Ahora veamos el conjunto de positividad y de negatividad. La función h nunca va a ser negativa. ¿Por qué? Porque el resultado de elevar un número a la cuarta potencia siempre es positivo o es 0. Y esto se cumple siempre que el exponente es un número par, ¿sí? Por lo tanto, el conjunto de positividad de esta función van a ser todos los reales menos el 0, mientras que el conjunto de negatividad va a ser vacío, porque no toma, esta función como nunca toma valores negativos, no va a tener conjunto de negatividad, va a ser vacío, porque ningún elemento del dominio tiene una imagen negativa, siempre es positivo, ¿sí? O 0 también. Ahora vamos a analizar la paridad de esta función. Si nosotros tomamos dos números opuestos cualesquiera y los elevamos a la cuarta potencia, se obtiene el mismo resultado. Y como esto sucede para cualquier par de números opuestos, podemos decir que menos x a la cuarta es igual a x a la cuarta. Es decir, que todo número y su opuesto tienen la misma imagen. Y esto sucede porque h es una función par. Y, de nuevo, es muy útil saber cuando una función es par. ¿Por qué? Porque si se sabe cuánto vale la imagen de un elemento del dominio, se conoce la imagen de su opuesto. Por ejemplo, la imagen de 3
es 3 a la cuarta, que es 81. Y ya podemos afirmar, porque sabemos que la función es par, que la imagen de menos 3 también va a ser 81, sin necesidad de hacer la cuenta. ¿Sí? Esto también es muy importante. Lo que acabamos de escribir, esto es cierto, ya que el exponente es un número par. Y todo esto permite afirmar que las funciones de la fórmula h de x, que es igual a x a la n con n par, son simétricas respecto del eje de las ordenadas, al igual que la función de la fórmula f de x igual a x al cuadrado. Ahora lo que vamos a analizar es el crecimiento de esta función. Se ha determinado que la función h de x siempre va a tomar valores mayores o iguales que 0, porque nunca tomaba un valor negativo. Entonces, el mínimo valor que puede tomar es 0. Y además, a medida que aumenta el valor absoluto de x, también lo hace el valor de su imagen, que es x a la cuarta. Fijémonos, si pensamos en valores positivos de x, podemos ver que a medida que vamos tomando valores de x cada vez más grandes, la imagen también va a ser cada vez más grande, porque es ese valor elevado a la cuarta. Entonces me va a dar cada vez más grande, sin llegar a un valor máximo, ¿sí? Es decir, que h de x, que es igual a x a la cuarta, es una función que es creciente para valores positivos. Ahora, en el caso de los valores negativos de x, a medida que aumentan los valores y disminuyen en valor absoluto, las imágenes van decreciendo. Es decir, si yo empiezo del menos 100 y voy tomando valores que me voy acercando cada vez más al 0, ahí los valores de x van aumentando, pero su imagen cada vez va disminuyendo, ¿sí? Entonces, por eso que se dice que la función x a la cuarta es una función que es decreciente para valores negativos de x. A medida que x disminuye, los valores de sus imágenes aumentan sin llegar a un valor máximo, ¿sí? Entonces, en consecuencia, ¿qué es lo que tenemos? Que la función h va a decrecer en el intervalo del menos infinito al 0 y va a crecer en el intervalo 0 al infinito. Y esto sucede siempre que el exponente es un número par. Ahora, la gráfica de la función x a la cuarta sería la siguiente. Vimos que para cada valor del dominio, su opuesto tenía el mismo valor, ¿sí? Su imagen era la misma. Entonces, por eso que la función x a la cuarta es simétrica con respecto al eje x. Vimos que el valor mínimo que podía tomar era 0 y que la función va a ser decreciente del menos infinito hasta el 0 y va a crecer del infinito, perdón, y va a crecer del 0 hacia el infinito. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a apreciar que las diferencias entre la función x al cuadrado, que es la celeste, y x a la cuarta, que es la naranja, ¿sí? Podemos apreciar que para valores que son mayores o menores que menos 1, es decir, mayores que 1 de acá para arriba, o menores que menos 1, toda esta rama de acá, x a la cuarta toma valores que son mayores que x al cuadrado, ¿sí? Está por acá adentro, x a la cuarta. Ahora, veamos que para valores entre menos 1 y 1, es decir, en esta partecita pequeña de acá, la función que me queda por debajo es la de x a la cuarta y por dentro me queda la de x al cuadrado. Lo que quiere decir es que x a la cuarta toma valores que son menores que x al cuadrado, ¿sí? Además, en x igual 1 y menos 1, tanto h, que es la función x a la cuarta, como la x al cuadrado, valen lo mismo. Fíjense que para 1 vale 1 y para menos 1 también. Y estas son las diferencias que podemos ver entre x al cuadrado y x a la cuarta, ¿sí? Tienen una forma de u, pero la diferencia está en cómo crece cada una de las curvas, ¿sí? Ahora vamos a analizar el siguiente problema.
tenemos que comparar las gráficas de las funciones f de x igual a x a la n y g de x, que es la función definida por k por x a la n, en donde k es un número real no nulo, es decir, que es distinto de 0. Y nos pregunta si es posible escribir la fórmula de g de x en función de la de f de x. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es posible escribir a g en función de f? Fíjense, ¿qué tienen en común estas dos funciones? ¿Tienen algo en común las dos? ¿Hay algo que se repite? Están elevados en el exponente n. El x aparece elevado a la n. Perfecto. Muy bien. Entonces, si yo sé que f es igual a x a la n, a la g, ¿la puedo escribir en función de la f? ¿No podría reemplazar esto acá? ¿Qué les parece? La idea era hacer eso, ¿sí? Escribir a g en función de f, como sabemos que la f es igual a x a la n, yo la puedo escribir a g de x como k por f de x, ¿sí? ¿Esto se entiende, chicos? Sí, bueno, perfecto. Entonces, esta escritura lo que está indicando es que la imagen de un valor x cualquiera a través de la función g se obtiene multiplicando su imagen en f por el número k. Es así que sus gráficas van a estar relacionadas. Según cuál sea el valor de k, la gráfica de g de x va a sufrir distintas transformaciones con respecto a la gráfica de f, ¿sí? Por ejemplo, si el k es un número mayor que 1, las imágenes a través de g van a conservar el mismo signo que las imágenes según f y serán mayores en valores absolutos. Vamos a ir a GeoGebra para poder rayar y para poder entender qué es esto. Voy a sacar esto y vamos a ver, por ejemplo, yo les voy a poner la función x al cubo, que ya la vimos, ya la estudiamos y sabemos cómo es. Ahora si yo le digo 3 por x al cubo, ¿cómo creen que va a ser esa función? Me pueden rayar si quieren, ya que estamos acá en el GeoGebra, me pueden rayar. Fíjense que decía que si el k, que en este caso es 3, era mayor que 1, la imagen de esta función iba a conservar lo mismo, nada más que iba a ser mayor en valor absoluto. Cuando una función era mayor en valor absoluto, ¿qué pasaba? ¿La curva se estilizaba o era más bien achatada? Se achataba, no, dice Bau. En realidad, cuando iba aumentando en valor absoluto, cada vez se iba haciendo más estilizada, ¿sí? Más alargadita. Y cuanto menor sea el valor absoluto, se iba haciendo más achatada. ¿Te acuerdas que con la parábola lo íbamos viendo? Era más achatada si era más grande, era más estilizada, perdón, era más achatada para valores más chicos en valor absoluto y era más estilizada para valores absolutos más grandes. Entonces, bien, entonces si yo quiero graficar 3x al cubo, fíjense que conserva la misma gráfica, nada más que es más estilizada la curva, ¿sí? Es más estilizada que la de x al cubo. Ahora, si yo les digo menos 2x al cubo, ¿cómo creen que va a ser? Recordemos qué pasaba con la parábola. ¿Qué pasaba con la parábola cuando yo le daba un valor negativo a las ramas iban para dónde? ¿Hacia Abajo. arriba o hacia abajo? Bien, eso pasaba en la parábola.
Pero ahora, ¿qué creen que va a pasar con esto? Si como que invertía la imagen, ahora acá, ¿qué puede llegar a suceder? ¿Creen que también se invierte, no? Vamos a ver. Si yo inserto menos 2 por x al cubo, fíjense que me invirtió la imagen, ¿sí? Ahora, esta función viene del cuarto cuadrante y termina en el primer cuadrante, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo le digo a alguien, si se anima a rayar, si yo le digo la función x a la 7, elevado a la séptima potencia? ¿Alguien se anima a rayar más o menos cómo va a ser la gráfica de esa función? No sé si están todos de las compus o si están de sus celulares y pueden rayar. Bueno, fijémonos que vimos que para x al cubo y x a la quinta era como si fuera una S la función, ¿sí? Ahí rayó Bau. Bueno, muy bien, Bau, que te animaste. Muchas gracias. Más o menos va a ser así, porque ¿qué habíamos visto nosotros? ¿Para qué analizamos esas funciones que por ahí fue medio aburrido analizarlas, pero era para esto? ¿Por qué? Las funciones que vimos que estaban elevados a un exponente impar, como que siempre tienen una forma de S, y va a depender del exponente como sea. Las funciones que estaban elevadas a una potencia que sean par, ¿qué forma tenían? Una forma de U, ¿sí? Entonces, si yo acá escribo la función x a la 7, fíjense que es muy parecido a lo que me rayó ahí Bau. Esa era la idea. Y si yo les digo x a la 21, por ejemplo, fijémonos, que también va a seguir teniendo, voy a borrar así se puede ver bien, voy a borrar lo que hizo Bau, igual muchas gracias, siempre va a seguir teniendo la forma de S, va a ir cambiando. Fijémonos ahora si pongo, no sé, x a la 33, no sé, va a ir teniendo, ¿ven? La forma de S sigue estando, ¿sí? Ahora veamos qué pasa para las funciones que tienen exponente par. Habíamos visto x a la cuarta, ¿sí? Ahora, si yo les digo un medio de x a la cuarta, ¿sí? Las ramas de esta forma de u, ¿van a estar más achatadas o más estilizadas? ¿Qué piensan? Si es un medio, que es 0,5. Más estilizadas, ¿no? Vamos a ver. Va a estar más achatada, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el valor absoluto de A es menor que 1, la curva va a estar más achatada. Y cuando el valor absoluto de A sea mayor que 1, va a estar más estilizada. Ahora, si yo le digo 6 por x a la cuarta, ¿qué me dicen? ¿Va a ser más estilizada? ¿El valor absoluto de A es mayor que 1? ¿6? Claro, dice Bau. 6x a la cuarta, si yo lo grafico acá, fíjense que va a estar más estilizada, porque el valor absoluto del coeficiente principal es mayor que 1, ¿sí? Ahora, si yo les digo, no sé, menos 10x a la cuarta, ¿alguien se anima a rayar para dónde va a estar y cómo va a ser más o menos?
Ahí está, Bau. Uy, te corrí, perdón. Estás ahí. Bien, muy bien. La parábola que trazó tiene las ramas hacia abajo. ¿Por qué? Porque a es menor que cero. ¿Sí? Yo les había dicho menos 10x a la cuarta. Pero ahora fijémonos también que estuvo muy bien, que él la hizo, obviamente, a mano alzada, pero es que está achatadita, porque el valor absoluto de 10, de menos 10, perdón, el valor absoluto de menos 10 es 10, y es mayor que 1. Entonces va a estar más estilizada. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos, más o menos esta parte de acá? Ahora fijémonos también como probamos para la función de grado impar, fijémonos que siempre que pongamos una función que es de grado par, por ejemplo, no sé, díganme ustedes una si quieren, una x elevado a un número par, díganmelo, cualquiera. ¿Profe? A la Vamos, sexta puede ser. vamos hasta a la sexta. Yo te iba a decir a la octava, así que ahí va cualquiera. A la sexta, bueno, voy a borrar las anteriores porque si no se me van mezclando. Fíjense, x a la sexta es esta función verde acá. Vemos que sigue teniendo una forma de u. Ahora sí ponemos la que nos dijo la profe, x a la octava, ¿sí? También sigue teniendo una forma de u. Y si yo digo exageradamente x a la 20, también sigue teniendo forma de u. Entonces esa es la idea de lo que habíamos analizado antes, de que vemos que las funciones cuando están elevadas a un exponente par tienen una forma de u, y cuando están elevados a un exponente impar van a tener una forma de s. Entonces cuando ustedes les digan, graficame la función x a la 23, ya sabes que es impar y le vas a hacer una s. Y si le dicen x a la 50, sabes que es un número par, entonces va a tener una forma de u. Esa era la idea de esto. ¿Se entiende, chicos? Sí, Bueno, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Bien. Se está viendo la... Sí, sí, la Ay, no presentación. sé por qué no tengo los controles de la reunión. Acá están. No sé por qué no me aparecían. Perdón. Bueno, ahora lo que vamos a ver y vamos a definir es la función polinómica. Veamos que, por ejemplo, estos gráficos que tenemos acá, este gráfico que tenemos acá, por ejemplo, es de la producción de maíz y de trigo en la provincia de La Pampa, y este otro gráfico que tenemos acá es un gráfico de exportaciones de cereales también en la provincia de La Pampa en millones de dólares. Este tipo de gráficas que tenemos acá, más o menos como que van a asemejar las funciones polinómicas que vamos a ver ahora, ¿sí? Es para que tengan una idea de cómo más o menos va a ser. Entonces, las funciones que analizamos hasta ahora, todas ellas son sumas o restas de funciones cuya fórmula es f de x igual a k por x a la n, con n un número natural y k un número real cualquiera distinto de cero. Las funciones cuyas fórmulas responden a este modelo se llaman funciones polinómicas, ¿sí? Y de manera general puede estar escrito de esta forma, ¿sí?
a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1. Fíjense que el exponente se va haciendo cada vez más chiquito, hasta llegar a un exponente cuadrático, un exponente lineal y un término independiente. ¿Sí? Es como un polinomio. Bueno, para cada una de ellas va a variar, entre otras cosas, el valor del mayor exponente de la variable x. Este número recibe el nombre de grado de la función polinómica, ¿sí? Y la única función que no tiene grado es f de x igual a 0. Bueno, vamos a ver un problema, espero que se llegue a ver, que es importante, que nos dice lo siguiente: si tuviéramos que elegir alguna de las siguientes funciones para analizar y graficar, ¿cuál se elegiría y por qué? Fíjense que acá tenemos varias. La f está expresada como un producto de cosas, la g es un polinomio que es de grado 3 pero que está incompleto, le falta el término independiente. Acá tenemos h, que es una función x a la cuarta, y que es un polinomio de grado 2, es decir, que es una función cuadrática. Acá tenemos otro polinomio de x al cubo y acá también. Fíjense, ¿qué función nos convendría elegir y por qué? ¿Se acuerdan mirando esta de acá, cuando nosotros vimos funciones cuadráticas? ¿Qué eran cada uno de estos valores de acá? Cuando nosotros vimos la forma de escribir una función cuadrática, vimos que se puede escribir de forma factorizada, ¿sí? Una multiplicación de factores, en donde los valores que estaban acá eran las raíces de la función, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál función se elegiría y por qué? Elegiríamos esta función, porque esta función la tenemos escrita de forma factorizada y de manera fácil ya podemos saber cuáles son las raíces de esta función, ¿sí? Las raíces eran los puntos en donde la función cortaba al eje X, es decir, que pasaba por ahí. Ahora, fíjense que tenemos este producto que está elevado a la 1, este producto que también está elevado a la 1 y este también. Entonces, la x, ¿alguien me puede decir este polinomio? Si nosotros aplicamos distributiva y todo, ¿de qué grado nos va a quedar este polinomio? Bueno, este polinomio nos va a quedar que está elevado al cubo, ¿sí? Vamos a analizar bien, para que se pueda entender. Vamos a analizar en primer lugar las raíces, ¿sí? Voy a poner el texto. Bien. Las raíces nosotros teníamos que igualar f de x, tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, si nosotros igualamos f de x igual a 0, nos va a quedar que x menos 5 por x menos 2 por x más 1 es igual a 0. ¿Cuándo un producto de cosas es igual a 0? Cuando cada uno de ellos son iguales a 0, ¿sí? Entonces tendríamos que x menos 5 tiene que ser igual a 0. Ah, pensé que estaba escribiendo. X menos 5 igual 0. Después tendríamos x menos 2 tiene que ser igual a 0. Y x más 1 tiene que ser igual a 0, para que el producto de estos tres me dé 0, ¿sí? Ahora, si despejamos la x de cada uno de estas ecuaciones, tenemos que, ¿alguien me dice cuánto vale? Que acá está fácil despejar. ¿Cuánto vale la x para este caso, si yo despejo? 5.
Sí, muy bien. X vale 5. Perfecto. X igual a 5, 5. 2 y menos 1. Muy bien. X igual a 2. Ahora sí. Me gusta que hablen un poquito más. Y X igual a menos 1. ¿Sí? Bueno, entonces estas son las raíces de la función. En x igual 5, en x igual 2 y en x igual a menos 1, la función va a cortar al eje x. Eso es lo que sabemos. Vamos a seguir. Ahora, la función, al estar expresada como un producto, resulta más fácil hallar sus conjuntos de positividad y de negatividad usando la regla de los signos. ¿Sí? Para que un producto sea positivo, una posibilidad es que todos los factores sean positivos, porque más por más por más me va a dar más, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a tener? Que x menos 5 tiene que ser mayor que 0, que x menos 2 tiene que ser mayor que 0 y que x más 1 tiene que ser mayor que 0. Entonces, si despejamos de acá, ¿qué obtengo? ¿Alguien me puede decir? ¿X a qué tiene que ser mayor acá? Acá tiene que ser mayor a 5, ¿sí? El 5 que está restando pasa sumando al otro lado de la inecuación. Ahora, el 2 que también está restando pasa sumando al otro lado de la inecuación, entonces me va a quedar X mayor que 2. Y acá el 1 que está sumando pasa restando al otro lado de la inecuación, pero no me afecta al signo de la inecuación. Entonces me va a quedar x mayor que menos 1. ¿Sí? Entonces fíjense, tenemos la x tiene que ser mayor que menos 1, mayor que 2 y mayor que 5. Entonces, en conclusión, x tiene que ser mayor que 5 para que se cumpla todo eso, ¿sí? Entonces, x, si tuviera acá el pertenece, pondría pertenece al intervalo 5, infinito. ¿Sí? Y esto es para que se cumpla y encontrar el conjunto de positividad, ¿sí? Esto es 1, pero ahora voy a tener que borrar esto. Ahora veamos que también es posible que dos factores sean negativos y uno positivo, porque menos por menos es más y más por más es más. Entonces, en el caso en que dos factores sean negativos y uno positivo, va a plantear tres casos. El primer caso va a ser, por ejemplo, x menos 5 mayor que 0 y estos dos menores que 0, ¿sí? X menos 2 menor que 0 y x más 1 menor que 0. Si yo despejo de acá me va a quedar x tiene que ser mayor que 5 y la x tiene que ser menor que 2 y x tiene que ser menor que menos 1. Entonces, si hacemos como hacíamos en inecuaciones, me paro, por ejemplo, x menores que menos 1, me paro en el menos 1 y como son los menores me voy hacia la izquierda. Esto está con celeste. Los x menores que 2, me paro en el 2 y como son los menores me voy hacia la izquierda también, que esto está con verde. Y los x mayores que 5 es que me paro en el 5 y como son los mayores me voy hacia la derecha. Y la solución era la intersección de todos, pero vemos que se intersecan estos dos, pero este no se interseca. Por lo tanto es vacío. ¿Sí? Este caso no me sirve. Vamos a ver otro caso. Tenemos este x menos 5 menor que 0, este también es menor que 0 y este es mayor que 0. Ahora, ¿sí? Si despejamos de acá x menos 5 menor que 0, me queda que x tiene que ser menor a 5. Ahora, si x menos 2 es menor que 0, entonces x es menor que 2. Y ahora, si x más 1 es mayor que 0, despejo y me queda que x tiene que ser mayor a menos 1. Entonces, si tengo que trazar los x menores que 5, me paro en el 5, voy para atrás, porque son los menores. Esto está con rojo. Los x mayores, los x menores que 2,
me paro en el 2 y voy hacia la izquierda también, porque son los menores. Y ahora, los x mayores que menos 1, me paro en el menos 1 y voy hacia la derecha porque son los mayores. Y vemos que acá están los tres colores, ¿sí? Entonces, como ahí están los tres colores, esa es la intersección para la cual x cumple todos estos casos, entonces x va a pertenecer al intervalo menos 1, 2. Por último, el último caso que nos queda por analizar es que x menos 5 sea menor que 0, x menos 2 sea mayor que 0 y x más 1 menor que 0. Este caso, como vemos acá gráficamente, no se intersecan los tres colores, por lo tanto me da vacío, ¿sí? Entonces, con el único caso que me quedo es con este y con el anterior que habíamos calculado, que eran cuando los tres eran mayores que 0. Entonces, si ya se halló el conjunto de cero y de positividad, el conjunto de negatividad se va a obtener como los elementos del dominio que no están ni en C a la 0, que son las raíces, ni el conjunto de C, que es a la más, que es como el conjunto de positividad. Entonces, teníamos que el conjunto de positividad era el menos 1, 2, que es el que encontramos recién, unido del 5 al más infinito que habíamos encontrado cuando los tres casos eran positivos. Las raíces dijimos que eran menos 1, 2 y 5, ¿sí? Y acá evaluamos la función en 0 para saber su ordenada, que es en 10, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a tener que el conjunto de negatividad es lo que no está acá, es decir, del menos infinito al menos 1 voy a tomar, y como acá después me toma del 5 al infinito, me queda solamente el intervalo entre 2 y 5, ¿sí? El conjunto de negatividad es lo que no aparece acá. Entonces, el gráfico aproximado de la función va a ser este. Fíjense que en menos 1, 2 y 5, que son las raíces, corta el eje X. En 10, que es la ordenada del origen, pasa por acá, que es donde corta el eje Y. Y el conjunto de negatividad, es decir, en donde las ordenadas son negativas, es del menos infinito al 1. Después fíjense que entre el menos 1 y el 2 es positivo, entre el 2 y el 5 vuelve a ser negativo, y del 5 en adelante es positivo. ¿Sí? Bueno, hasta acá, como ya es la hora, les dejaba algunos tips, que esto está también en el teórico, no es que está acá en el Power y no está ahí, sí está en el teórico, y son algunos tips para cuando ustedes tengan una función que está expresada como un producto. Las raíces pueden obtenerse como el número que anula cada uno de los factores, y muchas veces es posible hallarlas a simple vista, ¿sí? Entonces, cuando una función está escrita de forma factorizada, es la más fácil, que a partir de ella podemos sacar un montón de conclusiones, ¿sí? Y después acá le dejo una regla para cuando un producto de 3 va a ser positivo y un producto de 3 es negativo. Dado que ya es la hora, hasta acá les digo muchas gracias. Lamentablemente no llegamos a jugar un poquito más con los gráficos que quería que veamos. Así que les agradezco mucho por llegar hasta acá, y bueno, de contarles que en el práctico se puede resolver desde el ejercicio 19 hasta el 32 inclusive, ¿sí? Todos estos corresponden a lo que vimos hoy. Y bueno, los ejercicios que yo considero que son importantes que se vean y que los vamos a trabajar en el práctico son todos estos de acá.